Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. Antes de iniciar el video, no olvides dejarnos tu like y activar la campanita. Repasemos las sílabas y las palabras. Plu, pli, pla, ple, plo. Dru, dre, dro, dri, dra. Fre, fro, fri, fru, fra. Fle, fla, flo, fli, flu. Gla, gli, glu, glo, gle. Gro, gri, gre, gru, gra. Pro, pre, pru, pri, pra. Tra, tri, tru, tre, tro. Tla, tlo, tli, tle, tlu. Primero, prueba, provecho, precio, prepara, pradera, prudencio, proceso, compra. Hermanito, cabaña, padres, mediodía, jugar, juguetes, chucho, fifo, viejito, Teo. Ciudad, Bremen, orquesta, trabajar, horribles, ladrones, regresaron, músicos, burro, perro, gallo, gato. Waffle, flama, flecha, fluido, flores, flotar, flamingo, floriana, fluir, afligido. Gladys, iglesia, inglés, glicerina, iglú, regla, glaseado, gloria, glorieta, Mowgli. Madre, cocodrilo, Andrea, taladro, padrino, cilindro, dron, drenaje, dragón, piedra. Fruta, frambuesas, frutero, frondoso, Francisco, frijol, freno, fresa, frotar, frío. Clavo, Griselda, ogro, mugre, grande, gracias, grosella, Grecia, grillo, grueso, gruta, diploma, pleito, multiplicación, plácido, maple, aplicado, plumero, plomero, pluma, planta. Tren, trapeador, trébol, trueno, trini, trofeo, patrulla, triángulo, potro, trapo. Mazatlán, tlacuache, duatlón, atletismo, triatlón, atleta, atlántico, atlético, tlaconete, atlixco. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue miércoles. Jueves, muy bien. Una palabra cortita, ¿verdad? Vamos a empezar con mayúscula, recuérdate. Jueves. Jueves va con la V, la de palomita. Jueves. Y si ayer estuvimos a 6, hoy ya cómo estamos. A 7, muy bien. 7. Y continuamos con nuestra fecha. ¿De qué mes? Abril, perfecto. Abril. Ya acabaron por aquí algunos, me dicen, muy bien. ¿De qué año? Del 2000
22. Perfecto. Ya te debió haber quedado así tu fecha. ¿Escribiste el punto? Muy bien. Hagamos juntos el ejercicio de comprensión lectora. Mi jarra. Mi jarra tenía agua. Un día se me rompió. Yo me compré otra en el mercado. Contestemos nuestras preguntas. Coloca tu dedito en el número 1. Dice, ¿cómo se titula la lectura? Mi jarra, muy bien. En el número 1, encima de la rayita, vas a escribir eso. Te recuerdo que tienes que empezar con mayúscula. Mi jarra. Hice una pausa. Tú debes dejar tu espacio. ¿Sí recuerdas? Mi jarra. Punto. Coloca tu dedito en el número 2. El número 2 dice, ¿qué tenía mi jarra? ¿Qué contenía la jarra? Agua, muy bien. Vamos a escribir con mayúscula agua, porque recuerda, después de punto, siempre debe ser mayúscula. Agua. ¿Ya te quedó así? Porque ya veo que escribes bien rápido. Ahora me ganas a escribir tú a mí. Muy bien. Coloca tu dedito en el número 3. El número 3 dice, ¿qué le pasó un día? ¿Qué le pasó un día? Se rompió, exactamente. Entonces escriban en el número 3, así como me contestan, así lo deben de escribir, ¿eh? Se rompió. Eso le sucedió a la jarra, ¿verdad? Se rompió. Acento en la última O. Muy bien. Ahora coloca tu dedito en el número 4. Dice, ¿quién se compró otra? ¿Quién se compró otra jarra? Dice la lectura. Yo. Muy bien. Vamos a escribir con la letra Y o Y, la del yo. Yo, con mayúscula, acuérdate. Yo. Bien cortita la respuesta, no te debes de tardar. Coloca tu dedito en el número 5. Dice, ¿en dónde me la compré? En el mercado, correcto. Vamos a escribir así como me contestaron, ¿eh? No les vayan a faltar palabritas. En él va separado, acuérdate. Mercado. Mercado. En el mercado. Es una palabra larga, pero facilita, ¿verdad? ¿En dónde me la compré? En el mercado. Muy bien. Ahora van a cambiar las instrucciones. Dice, escribe verdadero o falso. Número 6, coloca ahí tu dedito. Dice, ¿mi jarra tenía leche? Falso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escribir con mayúscula, falso. 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 No, tenía agua, exactamente. Ahora tu dedito en el número 7. Dice, un día se me rompió. Verdadero, muy bien. Sí que estuvieron atentos a la lectura. Verdadero. Con V, acuérdate. Verdadero. Verdadero. Ahora coloca tu dedito en el número 8. En el número 8 dice, es de verdadero o falso, ¿eh? Yo me compré otra en el mercado. Verdadero, muy bien. Otra vez vamos a escribir verdadero aquí en el número 8.
verdadero. No te debe de faltar ninguna letrita. Todas las letras deben de estar bien escritas. Verdadero. Muy bien. Pasamos a las siguientes instrucciones. Dice, en la lectura hay dos palabras con M antes de P. Así, mira, M antes de la letra P. M antes de P. Escríbelas. A ver, ¿cuáles son? Díganmelas. Rompió. Muy bien. A ver, en el número 9, escriban rompió. Y M antes de P lo vamos a hacer con rojo para que la persona que nos va a revisar vea que lo hicimos correctamente. Rompió. ¿Cuál es la siguiente palabra o la otra palabra que va M antes de la P? Muy bien, compré. Exactamente. Vamos a escribir en la rayita de enfrente a ustedes, yo lo voy a hacer aquí abajo. Compré. M antes de la P lo hacemos con rojo. Compré. Y esta es una regla ortográfica que dice que se escribe M antes de la P. Siempre, ¿sí? Compré, lleva acento en la E, rompió, lleva acento en la O. Y por último, número 10 dice, escribe una frase con cada palabra. A ver, una frase con la palabra rompió o un enunciado con la palabra rompió, ¿cómo quedaría? Muy bien, la mesa se rompió. Vamos a escribirla en esta rayita, con mayúscula. La mesa, bien facilito, ¿verdad? Se rompió. M antes de la P, acuérdate. Rompió, acento en la última O y punto. Y aquí abajo vamos a escribir la otra frase, que vendría siendo el número 11. Con la palabra compré, ¿qué me podrás decir? Muy bien, ese enunciado me parece muy bonito. Dicen, me compré un dulce. A ver, vamos a escribirlo abajo en el número 11. Con mayúscula, recuerda. Me compré, M antes de la P. Acento en la E. Me compré un dulce. Dulce se escribe con la de Ceci. Dulce. Punto. Y ya quedaron nuestras dos palabritas, M antes de P, M antes de la P. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Leamos las instrucciones. Completa la palabra. Y aquí tenemos unas letras, faltan las de en medio. ¿Qué representa este dibujo? Agua, una jarra con agua, muy bien, pero debe de decir agua aquí. Si ya está la A y luego tienen ustedes dos rayitas, 1, 2 y luego tienen otra A, ¿ya se fijaron? ¿Qué sílaba falta aquí en medio para que diga agua? Gu, muy bien. Encima de la rayita vas a hacer la pancita y baja el bastoncito. Agua, ¿ya te quedó así? Bien fácil, ¿verdad? Muy bien. Aquí tiene rayita, us, rayita, n, rayita. Así está, ¿verdad? Yo lo hago aquí para que alcances a compararlo con lo que tú vas a hacer. Debe de decir gusano. ¿Qué letras faltan para que diga gusano?
Muy bien. La G. Vamos a hacer la G. La pancita se recarga en la rayita, acuérdate. Ya dice, gusa. ¿Qué falta aquí? La A. Muy bien. Gusano. ¿Qué letra nos falta al final? O. Perfecto. Las letras van recargadas en los rengloncitos, en las rayitas. Y ya dice gusano. Y la última figurita, ¿qué figurita es? A ver, dime. Un canguro, muy bien. Y dice así. ¿Qué falta para que diga canguro? A ver aquí para que diga can, ¿qué letra falta? La A, muy bien, la escribimos encima de la rayita. Ya dice can, ¿qué falta aquí? Gu, perfecto. Canguro. Y ya nos quedó completa la palabra canguro. Y ya dice agua, gusano, canguro. ¿Así te quedó a ti? Perfecto. Pasemos ahora a las siguientes instrucciones. Dice, escribe palabras que empiecen con ga, go, gu. A ver, este es un gato, gorila, gusano. Vamos a escribir sus nombres completos, pero la sílaba ga, go o gu la vamos a hacer con rojo para que vean la persona que nos va a revisar que lo estamos haciendo correctamente. Vamos a escribir el primero, ¿cómo dijimos? Gato. Lo voy a hacer aquí. Ga lo escribimos con rojo. Gato. Fácil, ¿verdad? Muy sencillita la palabra gato. Muy bien. El siguiente dibujito es un gorila. Correcto. Vamos a escribir gorila. La sílaba go la hacemos con rojo. Gorila. Lo demás ya pasamos al lapicito. Pero está muy sencillito, ¿verdad? Y por último es un gusano. Vamos a escribir gusano, la sílaba gu con rojo. Las letras van enfrente de las pancitas, acuérdate. Gusano. ¿Ya te quedó así? Gato, gorila y gusano. Muy bien, todos han terminado. Las siguientes instrucciones dicen, une con una línea cada nombre con su figura. Y tenemos aquí las figuritas y aquí los nombres. Me van a decir qué dice la primera, toman su color para unirlas. A ver, ¿qué dice la primer palabrita? Tortuguita, muy bien. ¿A qué dibujo le van a sacar la línea? A la tortuguita que está hasta el último, muy bien. Se lo vamos a sacar del lado derecho, que es lo que nos queda más cerquita, ¿verdad? ¿Ya te quedó así? Recuerda no tardarte porque está muy sencillo este ejercicio. ¿Qué dice abajo? Guirnalda, muy bien. ¿Y cuál representa la guirnalda? La que está abajo de la guitarra, exacto. Entonces, ahora lo sacamos del lado izquierdo, que es lo que nos queda más derecho. Muy bien. Abajo de guirnalda, ¿qué dice? Merengue. Perfecto. ¿Cuál es el dibujito que representa el merengue? El que está arriba de la tortuga. Muy bien. Qué bien contestas. Quiere decir que estás muy atento, muy atenta, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué dice hasta abajo? Guitarra. ¿Cuál es la guitarra? La primera, ¿verdad? Todos conocemos la guitarra. Recuerden que no importa que las líneas se crucen. Como son colores diferentes, se va a entender nuestro trabajo. ¿Ya te quedó así? Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Leamos un nuevo hermanito. Un nuevo hermanito. Teo vivía con sus papás y asistía a la escuela de su barrio. Tenía muchos amigos y le iba muy bien en sus estudios. Un día,
Los papás de Teo le anunciaron que iba a tener un hermanito. Al principio se sintió muy contento y pensó, un hermanito para poder jugar. Luego Teo le contó a sus amigos y todos le dijeron, un hermano, ¡qué horror! Te va a quitar tus juguetes. Tus papás ya no te van a hacer caso. Teo se puso muy inquieto. Ya no quería estudiar ni quería salir a jugar. Solo pensaba y pensaba. Me voy a ir de la casa. Me iré lejos a vivir cerca del río, a una cabaña abandonada, pensó Teo. No le dijo nada a nadie. Teo guardó en su mochila algo de ropa y una torta. Esperó que fuera de noche. Salió por la ventana y caminó hasta llegar a la cabaña que estaba junto al río. Ahí, Teo encontró un perro. El perro se le acercó y Teo le dio la mitad de su torta. Se hicieron amigos y Teo llamó Fifo al perro. Esa noche durmieron uno al lado del otro. A la mañana siguiente los papás buscaron a Teo por todas partes y no lo encontraron. Al mediodía Teo y Fifo tenían hambre. Teo decidió ir al río a ver si podía encontrar algo para comer y vio a un viejito que estaba pescando. Teo se acercó a él y le contó su aventura. El viejito, que se llamaba Don Chucho, lo escuchó atentamente y le dio de comer a Teo y a Fifo. Don Chucho le preguntó a Teo, ¿has pensado en lo tristes y preocupados que están tus papás? Claro que no, contestó Teo. Mis papás ya no me van a querer. Claro que sí te van a querer, dijo Don Chucho. Mira, ¿por qué no vamos a tu casa? Ya verás que tus padres se pondrán muy contentos. Además, ahora tienes un nuevo amigo, Fifo. Pide a tus papás que Fifo se quede contigo. Teo pensó que era una gran idea. Don Chucho acompañó a Teo y a Fifo hasta la casa de sus padres y les explicó lo que había pasado. Los padres de Teo se pusieron muy felices de recuperar a su hijo y le explicaron a Teo que lo seguirían queriendo siempre, aunque tuvieran otro hijo. Los papás de Teo permitieron que Fifo se quedara a vivir con ellos. En la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de una bailarina. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!